Ya Hugo Yasky, bienvenido. Hugo, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias ¿Cómo anda? por la invitación. Por favor, yo recién decía, ¿no? Usted representa un gremio de personas con vocación en todo el país, que son la base de toda la historia, ¿no? Que es la educación de nuestros chicos, de aquellos que vienen, de las generaciones que vienen, que ganan sueldos complicados en muchas jurisdicciones. Digo, cuando ve esta cuestión ligada a la política, esta cosa impúdica ligada a la política, ¿qué le pasa por el corazón? No, digamos que ya no represento a ese gremio, lo representé durante muchos años. Lo que me pasa por el corazón es un dolor muy grande, porque en este país vivimos periodos de dictadura militar en los que el país sufrió baños de sangre y estos personajes nefastos, tan corruptos como los del gobierno, porque ahora Milei mira para otro lado, pero lo compró como se compra cualquier mercadería en un bazar del 11, lo compró por dinero y se estaba llevando el dinero. Sirven estos políticos para desprestigiar a la política. ¿Por qué hay corrupción en la política, Hugo? ¿Por qué hay corrupción en la política? Porque los sectores que son dueños del poder económico necesitan, primero, desprestigiar la política y, segundo, ser dueños de la política. Si la política sirve para que los que hoy están pasando hambre dejen de pasar hambre, si sirve para que los que tienen millones de pesos fugados del país lo tengan que meter acá y pagar impuestos, si sirve para que las cosas sean más justas, los dueños del poder económico van a hacer lo imposible para que esa política no exista. Y esto es lo que están haciendo, están desprestigiando la política, están tratando de denostar a quienes quieren desde la política cambiar las cosas. Está bien, pero un país sin empresario, ¿no? Usted habla de los dueños del poder económico. Un país sin empresario es imposible. No, ¿No? un país sin empresarios es imposible. Te digo más, el 80% de los empresarios son pymes. Bueno, se rompen el lomo. Esos no saben lo que es la corrupción. Los que sí saben lo que es la corrupción son los que hoy lo mantienen en el poder a este personaje nefasto, que lo acabo de ver en la televisión, echándole al kirchnerismo la responsabilidad sobre un tipo que lo acaba de comprar él, porque lo compró para que le vote la ley de bases, lo quiso meter a controlar los fondos de inteligencia porque sabía que lo tenía agarrado de los testículos y además lo quiso meter en la comisión que trata los asuntos de la reforma constitucional. Es decir, es el monumento a la corrupción, la cara de Milei en primera plana, y sin embargo este personaje ahora sale diciendo, yo no lo conozco. Hoy lo denuncia el presidente del Bloque de Unión por la Patria. Y los que estaban en las gradas gritaban y querían taparle la voz para que no se escuchara. Entonces, a mí me duele. Yo creo que en este país... usted siempre ha sido un dirigente moderado, ha sido un hombre, de principios, comandando el gremio de la Cetera, lo conocimos en la Carpa Blanca, hoy es diputado nacional. Digo, ¿no es tiempo de que la clase política vaya hacia los consensos, hacia sentarse a establecer los 10, 20 puntos que necesita la sociedad argentina para salir adelante? Digo, sí. ¿No tenemos que ir a otra calidad política y no caer otra vez entre si estás de un lado o estás del otro, Hugo? No, lo que pasa es que, mire, yo vivo en San Telmo, en la calle Humberto Primo. Sí. En un departamento de 2 ambientes. Y soy, hace muchos años, diputado. Teóricamente sería de la clase política. Claro. Pero a mí nadie me va a venir a comprar con un bolsón de dólares como lo compraba este personaje. Entonces, lo primero que necesita este país son políticos que tomen la política con concepción de que es para servirle a los que menos tienen. Si vos te querés servir de la política y te vendés por 2 pesos como se vendió este personaje, y hay un presidente que lo compra y después encima le dice a los diputados y a los senadores que son ratas, valijeros, ensobrados, como le dicen a los periodistas, si eso pasa es que la política está fuera de lugar. Por eso
como dirigente sindical, creo que con este gobierno no hay que dialogar. Por eso convocamos a la marcha que vamos a hacer mañana. Eso. Mañana, ¿cómo va a ser? De Mayo. ¿Cómo va a ser la marcha? Vamos a estar convocando las 12 TA, van a estar los compañeros de ese empresariado pyme que se rompe el lomo acompañando la marcha, los movimientos sociales, los jubilados que no tienen la movilidad, los que le sacaron ahora los remedios, los que forman parte de ese pueblo que, como nunca, hace 28 años no comía tan poca carne, ese pueblo que está dolido. Bueno, esos vamos a estar en la Plaza de Mayo, junto con gremios de la CGT, la Corriente Sindical Federal, el ESMATA, aceiteros, ferrovial, la gente del Pollo Sobrero, es decir, los organismos de derechos humanos, una gran convocatoria, un gran encuentro para pedirle al presidente de la Nación que deje de hambrear al pueblo argentino. Hay dos Argentinas. Uno puede ver el riesgo país que baja, el dólar que está estable, la inflación que cae, puede ver esa realidad, el frenesí, la fiesta de los que están en la bicicleta financiera. Y hay otra Argentina que son los maestros, los jubilados, los obreros, la gente que pasa hambre, la gente que sufre. Y esa es la inmensa mayoría. En nombre de esa inmensa mayoría vamos a la Plaza de Mayo. ¿Hay un pacto entre determinados sindicatos y el gobierno de Milei? Hay una... Yo más que un pacto, porque creo que lo que hay son dirigentes sindicales que creen que se puede dialogar con cualquier gobierno y en cualquier condición. Y la verdad que dialogar con este gobierno, que no ha dado una sola muestra de escuchar a ninguna organización representativa del movimiento sindical, es algo que por lo menos es ingenuo, por lo menos ingenuo. Yo creo que hay dirigentes de la CGT muy valiosos, muy responsables, muy luchadores, pero lamentablemente hoy han impuesto las condiciones a aquellos que quieren balconear la penuria que está viviendo la gente, mirar desde lejos y desde arriba y justificarse diciendo estamos dialogando con el gobierno. Pero, a ver, por ejemplo, en el caso de Acuña, el de las estaciones de servicio, que es un hombre bastante como, bueno, componedor, está como en el sector dialoguista de la CGT. Ahora con esto que sacó Sturzenegger, que salió ayer la idea esta de que la gente se cargue la nafta, digamos, pueden representar miles de despidos en el área del... Digo, me parece que esto cada día tienen un conejo nuevo que sacan de la galera y al final van a terminar afectados todos, aún los que creen que se salvan, ¿no? Por eso digo, es un gobierno con el que la verdad, el diálogo no tiene absolutamente ninguna explicación racional. Es decir, creo que hay un sector de la CGT que puso el freno de mano, que creó las condiciones como para que Pablo Moyano ya no pudiera ser parte de eso, porque la verdad que a Pablo Moyano lo empujaron a tener que renunciar. Y creo que tenemos que buscar la forma de recomponer un espacio que represente al movimiento sindical, a los sectores sociales, a los jubilados, a los que luchan por la universidad. Creo que a los empresarios pymes. La Argentina tuvo en otros momentos, como tuvo el FRENAPO, expresiones colectivas que permitieron abrir un camino de demanda social, de movilización, pero también de esperanza. Y en eso creo que jugamos todo lo que tenemos. ¿Y qué, cómo define el momento del gobierno de Milei? Que tuvo una etapa crítica, septiembre-octubre, después, si uno seguía por lo que es opinión pública, recuperó, digamos. ¿Cómo defines una eventualidad? ¿Cómo se explica también que todavía haya un porcentaje importante de la sociedad que tiene expectativa y que lo ve positivamente? Y porque creo que estamos yo lo veo muy parecido, vivimos los 90, principios de los 90, se genera con mucha especulación financiera una especie de situación que después se fue mostrando que era efímera y ficticia, una estabilidad, un valor de la moneda de cambio que no tenía que ver con la realidad. Todo eso es lo que está pasando. Hay mucha gente que dice, porque ve la foto, bueno, la inflación bajó. Ahora, hay otra gente, porque el gobierno
lo sustenta un 40%, 42% en el mejor de los casos. El resto está viendo la otra parte de la realidad, que tiene que elegir entre pagar las tarifas o comer, que tiene que ir a pagarle a los abuelos los remedios, porque ya no lo tienen más. Que tiene que... Igualmente, perdóneme, usted que vivió en los 90, porque yo lo sigo de hace tiempo. Los 90, el inicio de los 90, cuando se privatizaron empresas y se despidió gente, el nivel de compensación inicial, por eso duró tanto la convertibilidad, me parece que no tiene nada que ver con lo que están haciendo ahora. Me parece que la gente esta que se puso los parripollos, digamos, los que fueron despedidos del Estado en aquel momento tuvieron una cobertura mucho más amplia y el Estado había tratado de contener ciertos sectores, cosa que después con el paso del tiempo y la convertibilidad se fue degradando. Pero en los primeros 3-4 años eso no se sentía como ahora. Acá es palacio y palacio, es mucho más grave. No, claro. ¿Es verdad o yo estoy equivocado? No, es así. Lo que pasa que venimos de una etapa en la que, pandemia mediante, este país se convirtió para mucha gente en un país de penurias. Entonces se cabalga sobre eso, se genera una situación a partir de la cual dicen, bueno, este sacrificio doloroso es para que al final vos recuperes tu nivel de vida anterior. Y esa es una ilusión óptica que lamentablemente mucha gente, por lo menos tiene el efecto de paralizarla. Hugo, una última si es posible. En algunas movilizaciones anteriores, pongo un ejemplo, en el caso universitario, con esa movilización tan masiva que se realizó, Milei al día siguiente vetó el aumento de las universidades, de los salarios de las universidades. ¿Qué expectativa tienen ustedes respecto de la movilización de mañana? Y te pregunto una cosa adicional, el gobierno suele además estigmatizar a aquel que reclama. ¿Qué esperan respecto de mañana en este sentido? No, yo creo en los procesos. Lo vivimos en los 90, la otra vez yo lo decía, en 1997 pudimos poner la carpa blanca y veníamos de una serie de golpes y de luchas en las que el menemismo nos iba de alguna manera neutralizando, con el discurso ese de la lucha de pobre contra pobre, que en esa época también existía, maestro que perjudica al alumno que va a la escuela pública, los ferroviarios que reclamaban contra la privatización saboteaban el transporte público. Y este es un gobierno que trata de denostar a aquellos que reclaman, que trata de mostrar como que son saboteadores, que tratan de impedir que la Argentina funcione, y en realidad es absolutamente al revés. Y sé que esta marcha de mañana, si marca un proceso que se sostiene en el tiempo, va a surtir un efecto positivo. Yo me hago la pregunta al revés. ¿Qué pasaría si mañana no dijera más nada? ¿Hay protocolo? ¿Tuvieron que avisar al Ministerio de Seguridad y eso? Tuvimos las reuniones con las autoridades pertinentes, que son las de la ciudad. ¿Se pusieron de acuerdo? Es una manifestación que se va a hacer en una plaza pública y además vamos a controlar nosotros que sea absolutamente pacífica y esperamos que la señora Bullrich no haga nada para impedir que las cosas sean así.